Daniel Casani es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra de España y director del grupo de investigación Literacidad Crítica, que se ocupa de explorar la apropiación y el uso de la literacidad, prácticas letradas o de lectura y escritura, desde una perspectiva crítica centrada en el procesamiento de la ideología de los textos, en las particularidades del entorno digital o en las características de las formas vernáculas de la escritura. Dentro de sus publicaciones encontramos los libros En línea, Leer y escribir en la red, Prácticas letradas contemporáneas, Afilar el lapicero, Guía de redacción para profesionales, Taller de textos, Leer, escribir y comentar en el aula y Tras las líneas. Adelante, profesor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar aquí. Agradezco a la organización, al grupo de investigación que dirige el profesor Octavio Henao la invitación para estar aquí. Como decía, es un gusto y un placer en lo personal y en lo académico. Creo que nunca antes me habían invitado a dar una conferencia en una fiesta de cumpleaños. No es tan fácil armar un grupo de investigación. No es menos fácil mantenerlo durante 20 años, ¿no? De modo que estoy muy complacido de poder colaborar en este cumpleaños feliz y desear 20 años más productivos como estos. Entonces, el profesor Henao también decía esta mañana, respondiendo a una pregunta, que le gustaría que el gobierno pagara una tableta para cada niño colombiano. Esta conferencia trata precisamente de lo que sucede con la lectura y la escritura cuando todos los niños tienen, no una tableta en este caso, sino un portátil, una netbook, ¿no? Entonces, pueden ustedes bajarse la presentación en este vínculo que estoy iluminando ahora, ¿no? Fotografíenlo, anótenlo, si están conectados con una Wi-Fi buena ahora, pues pueden teclearlo y bajarse la presentación. Si no queda colapsada, sí que se la podrán bajar. Esto los vinculará a una carpeta en Dropbox, ¿no? Y entonces intentaré ofrecer algunas respuestas a algunas de las cosas que se han dicho hoy aquí, que mis ilustres colegas ya han destacado, sobre qué supone leer y escribir en línea, ¿no? Dentro del marco de un programa que se ha desarrollado en algunos lugares del mundo, también en Latinoamérica, que se llama Uno por Uno, One Laptop per Child, y que significa que en la escuela todos los niños tienen un portátil o una tableta o un netbook, el profesor también. Todos los materiales son digitales, de modo que es una escuela libre de papel, paper free school, y cómo las personas se acomodan a esta realidad y cómo desarrollan las prácticas habituales de lectura y escritura en la clase de español o de lenguaje, pero también en las otras clases, ¿no? Para ver cómo cambian las cosas, ¿no? Esta es la charla. Entonces, voy a explicar en primer lugar de dónde viene esta propuesta. En el planteamiento les contaré algunos datos de nosotros, explicaré qué es este nosotros que acabo de pronunciar. Esto lo hago porque es una deuda con todas las personas que trabajan conmigo, porque también es más fácil entender lo que después voy a explicar, ¿eh? Porque las palabras son las mismas, las que utilizan ustedes y las que utilizo yo, o en inglés, las que se utilizan en Australia y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero los significados se construyen culturalmente. Y entonces la misma palabra significa cosas diferentes en distintos lugares, y si aspiramos a entendernos un poco, tenemos que conocer los contextos desde los que se lanzan estas palabras, ¿no? Después explicaré un poco los métodos que nosotros utilizamos y la orientación, porque yo soy un lingüista, básicamente, no soy un pedagogo, no soy un educador, ¿no? Mi punto de vista, en consecuencia, mi base, mi orientación es un poco distinta a la de mis colegas. Eso lo hace más interesante porque es hablar de lo mismo desde perspectivas diferentes, pero también hay presupuestos diferentes. Entonces es importante explicar un poco la orientación. Y ya el centro de mi charla va a versar sobre los resultados de la investigación que estamos llevando a cabo. He elegido hablarles
de algo de lo que hay muy poco publicado por nosotros. Ustedes pueden conocer libros míos, he firmado algunos ahora, pero lo que les voy a explicar ahora, algunas cosas se han publicado en algún paper, pero el resto es inédito todavía porque es el material que estamos desarrollando ahora. Entonces, en primer lugar, les intentaré explicar qué hemos descubierto o creemos que establece la diferencia entre un buen profesor que se ha apropiado de las tecnologías y desarrolla con sus alumnos prácticas que consideramos que son interesantes para formar alumnos críticos en el mundo complejo y digital y analógico en que nos ha tocado vivir, y al mismo tiempo pues, profesores que pensamos que no o criterios que marcan que no este profesor, pues pese a tener una clase donde todos los niños tienen un portátil y pese a tener todos los materiales digitales, sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Ha cambiado las botellas, pero sigue sirviendo el mismo vino, que es algo que decía también el profesor Henao esta mañana, cuando explicaba que no necesariamente por poner más máquinas modernas en una clase cambia la manera como enseñamos, ¿no? Imagínense que en una isla donde no hay nada enviamos 200 coches. No sirve de nada. Si no hay carreteras, si no formamos a las personas que viven en la isla para conducir, si no desarrollamos todo un sistema de educación vial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que voy a mostrar es este apartado que he denominado indicios de calidad. En segundo lugar, voy a hablar de un tema que es muy relevante cuando llega masivamente tecnología en una escuela, que es la gestión de la clase. O sea, imagínense que ustedes, de la noche a la mañana, en el cambio de curso, reciben una carta diciendo que el gobierno les va a pagar portátiles para todos sus alumnos y para ustedes y que les va a pagar licencias para utilizar libros de texto digitales en la nube, ¿no? ¿Cómo se sentirían el primer día de clase? Pánico, terror absoluto sentirían, ¿no? Eso es lo que les pasa a la mayoría de los profesores que empiezan con este programa y con la tecnología, y entonces pánico por ellos, pero también porque saben que el ordenador, además de ser pues, un buen instrumento para leer, para escribir y para estudiar, también lo es para bajarse películas, para consultar la pornografía que hemos aprendido esta mañana, que es un contenido fundamental que hay en la red, ¿no? O los juegos, y eso no es exactamente lo que se supone que tenemos que hacer con los estudiantes, con los alumnos en el aula, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco cómo han manejado las escuelas esta situación, y ya para terminar voy a entrar específicamente en responder preguntas como cómo se lee y cómo se escribe, ¿no? En este contexto en el que todos estamos conectados a la red, ¿no? Cómo se lee el libro de texto, cómo se hacen las tareas, cómo corrigen los profesores, qué piensan los profesores, ¿no? Básicamente no voy a presentar datos estadísticos, voy a mostrarles ejemplos de voces de profesores, ¿no? Lo que piensan los profesores, lo que hacen los profesores, para ver algunos buenos ejemplos y otros que no lo son tanto, ¿no? Mañana seguiré con el mismo planteamiento y iré un poco más allá y les explicaré cómo la teoría y la práctica dice que podemos utilizar los recursos lingüísticos que tenemos conectados a esta pantalla, ¿no? O sea, detrás de esta pantalla que yo tengo aquí delante, a un clic o dos, tengo un diccionario actualizado del español, tengo un traductor automático a la mayoría de las lenguas, tengo un verificador automático que me corrige los textos que escribo en español y en otras lenguas, tengo oralizadores, conjugadores, analizadores sintácticos automáticos que analizan una frase en escasos segundos, tengo una cantidad de recursos que están a unos pocos clics y que la teoría dice que podemos utilizar para hacer una clase mucho más actual, mucho más motivadora para los chicos, pero que la práctica nos muestra que está totalmente infrautilizada, ¿no? Entonces, la charla de mañana trata más específicamente sobre lengua y sobre los recursos que tenemos en la red, ¿no? Y bueno, vamos allá.
Nosotros somos un grupo de 22 personas. El que les habla es solo el portavoz y el coordinador de estas 22 personas que ustedes ven escritas aquí. Tenemos investigadores senior, pero tenemos doctorandos, algún colombiano, tenemos varios mexicanos, tenemos europeos. Este es el trabajo de todo el grupo y es un trabajo que forma parte de un proyecto de I+D+I, en la terminología española, que significa un proyecto competitivo de investigación, que ganamos hace algunos años cuando el gobierno español todavía tenía dinero para investigación, y que hemos desarrollado desde inicios del 2012, el año pasado, y que acabará el año que viene. De modo que les estoy aportando datos frescos, están en proceso de análisis. Entonces, también porque nosotros sabíamos cuando diseñamos este proyecto que se avecinaba una crisis económica y que sería muy difícil conseguir recursos para hacer investigación. Esto es interesante porque plantea un poco la cuestión de política de investigación, pues decidimos centrar nuestra investigación en un tema que en España era muy importante en aquel momento y sigue siéndolo, aunque menos, que es lo que se llama el 1 por 1 y que si ustedes quieren buscar información en la red pueden utilizar estas cifras de 1, 2.1, que es la manera como se escribe, es la palabra clave para buscar información. Entonces, este es un programa que se ha desarrollado en los últimos años, es conocido en inglés como One Laptop per Child. Nicolás, el gurú de la informática, Nicolás Negroponte, lo planteó en el 2005 desde el MIT, y es la idea de conseguir que la educación avance, mejore y que las desigualdades sociales y económicas puedan disminuir a partir de podríamos decir, de la entrega masiva de herramientas informáticas para que los chicos puedan educarse ya en un mundo digital. Este es un programa que ha tenido muchas aplicaciones en todo el mundo y también en el ámbito latinoamericano. En concreto, en Uruguay, desde 2005, se ha desarrollado el proyecto Ceibal, que es uno que ha conseguido llegar a toda la escolarización uruguaya, de modo que en Uruguay, desde los últimos cursos de primaria hasta secundaria, todos los niños tienen un portátil entregado por el gobierno y han intentado desarrollar prácticas de educación y también de lectura y escritura a partir de este material. En otros lugares también se ha desarrollado y en España, en el año 2009, con el gobierno socialista, que decidió apostar decididamente por la educación, se inició lo que quería ser un programa también de digitalización de la escuela, que se llamó Escuela 2.0, y que consistía en entregar un portátil a todos los niños desde los 12 a los 16 años, incluso en algunos lugares era antes. El objetivo era la digitalización universal de toda la población española, pero el programa murió poco tiempo después, cuando cambió el gobierno, por la crisis económica y también por otras ideas del gobierno que no quería invertir en educación de este modo. Eso también hay que decirlo. En cualquier caso, muchas escuelas pudieron beneficiarse de estas ayudas iniciales y nosotros emprendimos la investigación de ver qué pasaba en estas escuelas. En concreto, en España, este proyecto, que puede tener distintas variables según los contextos, se desarrolló de esta manera. Un portátil por alumno de 12 a 16 años, que corresponde exactamente a la educación secundaria obligatoria. Eso iba acompañado de una inversión muy importante en infraestructura, en Wi-Fi y en conexiones eléctricas en los centros para que los niños pudieran todos acceder simultáneamente a la red y cargar sus portátiles, También en una inversión muy importante de las editoriales de libro de texto para generar todos los materiales necesarios en versión digital, y además el desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje, que fue la plataforma de software libre Moodle para todos los centros. Entonces, este era el proyecto. Este proyecto tiene variaciones según los lugares, de modo que, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, en Galicia,
el portátil es del centro, no es del alumno, entonces tiene que dejarlo en el centro, ¿no? Y los portátiles cambian de una sala a otra. En cambio, por ejemplo, en Cataluña, que es donde nosotros realizamos la investigación, los niños se llevan o los alumnos se llevan el portátil a casa, ¿no? Esto se considera muy importante porque de esta manera pueden seguir aprendiendo, pueden seguir utilizando el ordenador fuera de la escuela para trabajar lo que les propone la escuela, pero también para hacer otras cosas que les pueden interesar, ¿no? También hay variaciones cuanto a, por ejemplo, si hay más control de acceso o no. Por ejemplo, en algunos lugares de España que trabajan con este proyecto, los profesores tienen dificultades porque quisieran entrar a determinados recursos que se pueden conseguir en la red, pero lo tienen cortado, hay un filtro que impide llegar allí, ¿no? Si tú quieres utilizar determinados contenidos, tienes que pedir permiso al gobierno central de la comunidad, que tiene que aprobarlos. Entonces, claro, eso es evidentemente muy difícil, ¿no? Y también la formación que ha recibido el profesorado es muy diversa, ¿no? Bueno, en concreto, en Cataluña, que es el lugar donde hemos realizado la investigación, y esto tiene algunos aspectos interesantes que intentaré mostrarles. La idea que se intentó desarrollar es la idea de la implantación a gran escala, ¿no? El discurso oficial era: no nos sirve de mucho que haya 2 o 3 escuelas piloto maravillosas donde se hacen cosas fantásticas con algunos niños cuando el resto de la población estudiantil no cambia, ¿no? En concreto, el diagnóstico que ellos hicieron es el que ustedes ven aquí en el formato analógico, ¿no? Que sería la situación de partida, donde el 85% o más de los docentes básicamente desarrollan una enseñanza tradicional con libro de texto, siguiendo el libro de texto escrupulosamente. Una enseñanza muy focalizada en la adquisición de contenidos, ¿no? Y en la memorización y el uso de estos contenidos, ¿no? Y luego hay un 10%, ¿no? Un poco menos quizá del 10%, un poco más del 10%, que serían docentes que trabajan con papel o en un formato analógico y que pueden utilizar el libro de texto, pero también desarrollan sus propios materiales, tienen su propia experiencia y desarrollan una enseñanza que llamaríamos más competencial, basada en la adquisición de competencias, más comunicativa dentro de un ámbito de enseñanza de la lengua, de lectura y de escritura, ¿no? Entonces, la idea de implantar a gran escala portátiles para todos los alumnos y digitalizar las aulas se plantea como el proceso de introducir cajeros automáticos en una ciudad. Se han fijado ustedes que en pocos años hemos pasado de sacar el dinero del banco de un empleado que nos daba los pesos, a ir a un cajero y sacar el dinero, y en principio nadie se ha quejado. Solo en Uruguay, curiosamente, en Montevideo, tengo noticia que hubo una asociación de jubilados, ancianos, que se quejó de que el gobierno quisiera pagar las pensiones por cajero automático. Y entonces organizaron protestas y hubo pues demostraciones y debate, ¿no? Pero hasta yo donde sé, pues ya somos personas digitalizadas como mínimo en lo de sacar el dinero de un cajero automático. Entonces, esta es una metáfora que se suele utilizar, quizá muy simplista, porque evidentemente plantear la educación digitalizada comparándola con un cajero automático, pues es una metáfora francamente desigual, ¿eh? Pero bueno, la idea era, vamos a poner máquinas en todas las escuelas. Esto es un cambio tecnológico que no implica un cambio metodológico, efectivamente, como se dijo esta mañana. O sea, no por cambiar la botella el vino es mejor. O sea, tienes que hacer un trabajo mucho más previo para conseguir un vino que sea realmente mejor, ¿eh? No solo cambiando la botella, ¿no? Pero la presuposición que tenía el programa es que, fíjense ustedes, la mayor parte del profesorado pues, realiza el cambio tecnológico y sigue con la misma metodología. Los que ya estaban con un sistema más competencial pues van a tener más opciones de desarrollar este sistema competencial en un contexto digital, pero luego poco a poco van a haber profesores tradicionales que van a desarrollar modos más competenciales
de enseñanza y, de algún modo, también los materiales va a facilitar esto, ¿no? Esta es la presuposición de partida, de modo quizá el cambio no sea instantáneo, pero a la larga, en un contexto de implantación a gran escala, tiene que haber cambios metodológicos. Entonces vamos a ver si esto ha sucedido o no. Aquí les voy a presentar algunas transparencias de materiales bibliográficos que nosotros hemos utilizado. Hay mucha bibliografía sobre ordenadores escuelas. Aquí tienen solo un libro clásico de Larry Cuban, ya viejo, que es un historiador de la educación, que plantea una idea que plana sobre todo lo que es la aplicación de la tecnología, ¿no? Que es la idea de que es sobrevendida, oversold, o sea, se gasta mucho dinero en tecnología y luego está infrautilizada. No es algo exclusivo en las escuelas, no es algo exclusivo de los ordenadores, ¿no? Hace muchos años, cuando trabajaba en formación de profesorado, recuerdo haber llegado a escuelas en España y pedir un retroproyector, ¿no? Para proyectar transparencias, y se quedaban sorprendidos diciendo, creo que tenemos uno en el armario. O sea, que no lo utilizaban para nada, ¿no? Entonces, bueno, tienen ustedes aquí otro tipo de documentación más actualizada que ustedes pueden encontrar fácilmente buscándola en Internet a partir de los títulos. A mí me gusta poner las capturas de pantalla porque, bueno, como somos multimodales y más visuales, no es una manera de recordar más la bibliografía previa. Sobre exclusivamente el 1 por 1 hay mucha investigación realizada. En los años 80, Apple, el gigante poderoso Apple, desarrolló una investigación llamada Apple Classroom of Tomorrow, COT, o no sé cómo se pronuncia en inglés, que tiene pues, ya en los años 80 y 90 pues, infinidad de informes sobre cómo cambia la educación cuando hay, de algún modo, uso de la tecnología de manera generalizada, ¿no? Y luego podemos encontrar pues, muchos artículos, muchas investigaciones que básicamente intentan demostrar la viabilidad del proyecto, intentan responder a la pregunta, con el 1 por 1 los alumnos aprenden más, aprenden a leer mejor, aprenden a escribir mejor, ¿no? Esta es, por ejemplo, la orientación que también se ha dado en algunas investigaciones en España. Por ejemplo, recuerdo una hecha por un colega mío muy apreciado que intentaba probar con un grupo control, con la pregunta que se hacía antes, ¿no? Que los alumnos que estudiaban ortografía en Internet con ejercicios autocorrectivos en línea aprendían mejor ortografía que los que del mismo nivel, en la misma escuela, pero en otro grupo, hacían ejercicios en papel, ¿no? Entonces, bueno, como muy bien ha respondido Julie Coiro antes a la pregunta, o sea, yo creo que es como comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, mi punto de vista es que no queremos ordenadores en la escuela para ir más rápido. O sea, esta idea de que un portátil, un ordenador es un Ferrari, ¿no? Y en cambio el libro de texto es pues, un utilitario, no sé, en España sería un 600, pero esto no les dirá nada a ustedes en Colombia, ¿no? El coche más popular, ¿no? Un escarabajo, un Volkswagen escarabajo. Pues no, o sea, si queremos portátiles en la escuela, si queremos tecnología en la escuela, es porque no hay ningún lugar, o hay muy pocos lugares cada vez en la comunidad donde no haya ordenadores. Y si pudiera, habría ordenadores en todas partes. Entonces no tiene sentido enseñar a leer y escribir, enseñar a aprender cualquier cosa sin la tecnología que encontramos en cualquier lugar de la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista. Tenemos algunos artículos ya en español. Por ejemplo, hay un monográfico de una revista donde se analizan todas estas experiencias que se han desarrollado en el ámbito latinoamericano, ¿no? Aquí tienen ya algunas... Estoy haciendo una especie de traveling, enfocando, ¿no? De lo más general a lo más concreto. Entonces aquí tienen ustedes ya algunos artículos y algunos textos que a mí me interesan especialmente por la orientación antropológica que he adoptado y que les voy a explicar. Por ejemplo, me gusta mucho, aunque no sea un trabajo estrictamente antropológico, me gusta mucho este artículo que tienen ustedes aquí de Beverly Plester y Claire Wood, que son dos psicólogas británicas que toman niños de 9 años que tienen un portátil, un móvil, y empiezan a enviarse textos con su papá, con sus hermanos,
con sus amigos, con sus colegas, escritos en inglés totalmente simplificado, no ortográfico, o sea, esta escritura que esta mañana alguien preguntaba, ¿no? Y entonces hacen el seguimiento durante 4 años de estos niños y comparan su conocimiento lingüístico, de vocabulario, su capacidad de lectura con otros niños que van a la misma escuela, pero que no tienen móvil y no pueden enviar textos de SMS, ¿no? Entonces, los resultados demuestran que los niños que tienen móvil y que tienen la posibilidad, tienen la experiencia de poder aprender y practicar comunicación auténtica con el móvil, tienen mejores puntuaciones en lectura y vocabulario que los que no han tenido móvil durante 4 años, ¿no? De modo que esta idea muy extendida en muchos lugares de que este tipo de escritura es mala, es perjudicial, es negativa, crea bloqueo en el desarrollo psicológico, destruye el idioma, etcétera, no tiene ningún fundamento, ¿no? Tampoco tiene sentido pretender reformular la ortografía y que en la escuela escribamos de este modo, no, esto sería una locura. O sea, la física, la química, las humanidades necesitan un lenguaje técnico específico que es el que hemos armado entre todos y que es el objetivo de la enseñanza en la educación. En el fondo, se trata de manejar distintos códigos. Del mismo modo que si te vas a la discoteca el viernes por la noche, o los chicos van a la discoteca el viernes por la noche, se ponen unos destroyed jeans, enseñan los calzoncillos y se ponen una cosa totalmente horrorosa porque es la manera de vestir, y en cambio el día siguiente que irán a la municipalidad a acompañar a sus colegas que reciben un premio, por ejemplo, de deporte, se ponen una ropa más formal, ¿no? Entonces, bueno, la escritura es diversa desde la llegada de Internet y tenemos que aprender a manejar estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen algunos trabajos que me han interesado especialmente. Y aquí tienen los 2 papers, los 2 artículos que hemos publicado, con algunos de los resultados que les voy a mostrar aquí. Tienen un artículo que se titula Internet 1, Escuela 0, que es un estudio de caso de una adolescente que estaría muy interesada en la ponencia de mañana de David Rankin, porque le va muy bien fuera de la escuela, Internet 1, pero le va muy mal en la escuela, Escuela 0, ¿no? De modo que ha reprobado o suspendido, no sé cómo, bueno, suspendido lengua española, historia del arte, y no ha podido acceder a la universidad, y en cambio es una gran autora de fanfic, en la línea de las webs que nos mostraba Ilana esta mañana. Ella es una fanática de Harry Potter, entonces escribe historias sobre Harry Potter y los personajes de Harry Potter que visitan su pueblo en Cataluña y los comparte en línea y es webmaster, es webmaster de un grupo de jóvenes en la escuela que escriben en línea, pero no puede aprobar lengua española, ¿no? La escuela la ha echado y en cambio en Internet le va muy bien. En nuestra experiencia no es una situación muy habitual, ¿no? Pero hay algunos casos, ¿no? Y luego tienen ustedes este artículo que se titula ¿Cómo se lee y escribe en línea?, publicado en la nueva revista en español de la International Reading Association, que se llama Revista Electrónica Leer y Escribir y Descubrir, que se puede bajar gratis de la red de momento. Bueno, algo más sobre la orientación. Les decía, yo soy un sociolingüista, entonces mi orientación es muy antropológica. Nosotros seguimos los New Literacy Studies, los nuevos estudios de literacidad, que también se han presentado un poco esta mañana y esta tarde, ¿no? Quizá nuestros referentes más cercanos son la gente de las universidades de Lancaster y Sheffield en Gran Bretaña, gente como David Barton, Mary Hamilton, Kate Paul, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendemos es que la tecnología es un cambio cultural. Tenemos una perspectiva ecológica, émica. ¿Qué significa émico? Muy importante. Significa que intentamos entender las cosas desde la óptica de los chicos, de los maestros. No juzgamos, ¿no? No intentamos poner nuestras ideas de investigadores, de lingüistas, ¿no? Entonces, las preguntas que nosotros hacemos es ¿cómo leemos y escribimos con los portátiles, en este caso, o con las tecnologías? ¿Qué hace la gente con el móvil?
No nos planteamos construir móviles nuevos o recursos nuevos, ni creemos que pues, este software o este programa, estos recursos van a ser mucho más eficaces, ¿no? Sino que lo que intentamos ver es cómo la gente se apropia la tecnología que ya existe. La idea es, si los alumnos aprenden muchas cosas fuera de la escuela, en Internet, vamos a intentar ver cómo lo hacen para intentar importarlo a la escuela y intentar mejorar las prácticas. Bueno, algo rápido sobre métodos. Ya les dije que nosotros éramos antropólogos, entonces estas son las preguntas iniciales que nos planteamos. ¿Qué cambia con el 1 por 1? Sería la más general, pero la que nos interesa más es cómo leemos y escribimos, cómo se utiliza la escritura para aprender, por ejemplo, en matemáticas, en física, en historia, ¿no? ¿Cuáles son las maneras como los profesores utilizan los ordenadores para leer y escribir que funcionan en la opinión de ellos y en la opinión de los alumnos, ¿no? ¿Cómo son los libros de texto digitales? O sea, si las editoriales, los autores han tenido que cambiar, obviamente, ¿no? Ahora las editoriales ya no son editoriales de libro de texto, sino que son editoriales de materiales de aprendizaje en España, porque ya ven que muy probablemente el concepto libro de texto, como lo entendemos, va a desaparecer, ¿no? Y es una plataforma donde hay muchos recursos multimodales, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan estos libros de texto? ¿Qué piensan los profesores de estos libros de texto? ¿Qué piensan los alumnos de estos libros de textos, ¿no? Y finalmente, puesto que somos lingüistas, ¿no? Y tenemos algún lingüista computacional en nuestro grupo, ¿cómo se usan los recursos lingüísticos digitales? Los diccionarios, los verificadores, los traductores. O sea, los chicos de secundaria, perdón, que yo he entrevistado, no abren un diccionario de papel. Ellos se van a Word Reference directamente, ¿no? Hacen preguntas en Word Reference. Lo primero que hacen es buscar Wikipedia. Por cierto, en Wikipedia hay tantas mentiras como en el papel, ¿eh? O sea, no se piensen, no cometan la ingenuidad de pensar que en el papel está todo bien. Lo digo por la intervención que hubo antes. O sea, en el papel hay tantas mentiras como en Wikipedia, según algunas investigaciones realizadas, ¿no? Cierro el paréntesis. Bueno, métodos. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente utilizar técnicas etnográficas. O sea, hacemos entrevistas en profundidad. Llevamos ya casi 2 años que hemos elegido unas 25 escuelas repartidas por todo el territorio catalán. Hemos pedido permiso para llegar a las escuelas. Hemos entrevistado primero a las autoridades, al director, a los coordinadores, y luego empezamos a hacer entrevistas en profundidad de 1 hora o más a docentes de todas las disciplinas para que nos cuenten qué hacen en la escuela, ¿no? Cómo leen y escriben, ¿no? Entonces también recogemos documentos en la red, hacemos observaciones de clase, también entrevistamos alumnos, entrevistamos familias, ¿no? Intentamos triangular todos estos datos. Entonces aquí tienen una pequeña captura de pantalla de pues un Excel con todos los datos que tenemos. En estos momentos tenemos 112 entrevistas y 93 horas de grabación de audio, donde hay entrevistas de todo, ¿no? Algunas líneas que seguimos que no voy a explicar aquí es, por ejemplo, cuál es el discurso disidente contra el 1 por 1. O sea, algunas familias que han cambiado sus hijos de escuela porque no querían que trabajaban con el portátil, ¿por qué lo han hecho? ¿Qué piensan? O sea, nos interesa conocer la opinión contraria, ¿no? Bueno, vamos a los resultados, que los que nos interesan, y me quedan 15 minutos, vamos allá. Indicios de calidad. O sea, después de hacer 93 entrevistas, de las que habrá, pues no sé, 50 que serán a distintos docentes, yo les puedo asegurar que después de 1 hora de estar hablando con un docente, te vas con una idea muy clara de decir, yo mis hijos los dejo con este profesor o no los dejo. ¿Me entienden? O sea, cuando te cuenta lo que hace en clase, las dificultades que tiene, cómo entiende lo que es aprender, llegas claramente a conocer cuál puede ser la práctica. Entonces, aquí les he seleccionado algunas transparencias de lo que a mi modo de ver significa una buena apropiación de la tecnología que hacen los docentes. Entonces, la primera idea sería, los docentes de este programa, 1 por 1, que realmente han aprovechado esta oportunidad y han hecho un cambio metodológico,
utilizan menos el libro de texto. Aquí tienen un ejemplo de una profesora muy buena de lengua catalana que decía: este programa me ha enriquecido y yo he improvisado mucho. También debo decir que yo improviso. ¿Qué significa improvisar para ella? Que no sigue el libro de texto. Que en un momento, fíjense, dice, a veces es bueno, a veces es malo, pero el hecho de que tú veas que la clase va por un lado, o sea, tú estás allí intentando enseñar algo y la clase está perdida, ¿no? Dice, y en aquel momento puedas decir, pues mira, ahora este poema lo buscaremos cantado en internet y lo vamos a escuchar. O vamos a ver un vídeo, o vamos a ver una película, ¿no? O sea, el hecho de tener este recurso le permite atender mejor a las necesidades del grupo en aquel momento y poder encontrar materiales alternativos que sean útiles y apropiados para aquellas necesidades, ¿no? Otra característica clara es que los profesores que se han apropiado de esta tecnología y que realmente avanzan en un sentido de innovación docente permiten a los alumnos que se conecten en clase con libertad para desarrollar las tareas. Esto puede parecer muy obvio, ¿no? Dice, hombre, claro, ¿no? Para eso tenemos el portátil, ¿no? Pero no lo es tanto, porque dado el peligro que ven muchos profesores en la situación de que el alumno tiene un portátil y puede conectarse libremente a Internet, a Facebook, o bajarse vídeos o ver películas, pues muchas veces prohíben que los chicos se conecten y solo dejan conectarse cuando son tareas muy específicas que ellos controlan, ¿no? Entonces, este es un ejemplo precioso. Una profesora de química, ¿no? De 16 años, que dice, estábamos estudiando la radioactividad en la clase de química, 15, 16 años, ¿no? En una escuela de Barcelona. Dice, y salió la Segunda Guerra Mundial y las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima. Ellos, los chicos, no sabían nada y fue brutal. A ver, fue brutal es una expresión coloquial catalana que significa fue impresionante. O sea, ellos se quedaron blancos, los niños, ¿no? Los jóvenes. Ellos querían saber más de esta bomba que había matado tantos miles de personas, ¿no? Entonces la maestra, que fíjense lo que dice al final, dice, mi asignatura es la que más les conecta con la realidad, ellos viven rodeados de ciencias, ¿no? Que tiene mucha sensibilidad social, dije, bueno, estamos en clase de física, pero vamos a hacer búsquedas de eso, ¿no? Y entonces empezaron a buscar información, aprendieron que la palabra clave era bomba atómica, entonces buscaron bomba atómica, encontraron una canción que escribió alguien sobre los fallecidos, la bajaron, la escucharon, la tradujeron del inglés al catalán, en este caso, ¿no? Estaban en Barcelona. Entonces, este es un buen ejemplo de una búsqueda interesante y de una práctica interesante, ¿eh? De un profesor sensible que utiliza esta situación de portátiles en clase para aprender. Otras ideas, por ejemplo, es que muchos profesores incrementan la cooperación entre los alumnos a partir de la disponibilidad de portátiles, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de un profesor de física, maravilloso profesor de física, que me decía, yo antes de los ordenadores explicaba la lección de física, los alumnos seguían con el libro de texto y todo iba muy bien. Cuando tuvieron los portátiles y yo empecé a explicar la misma clase de física, yo vi claro que aquello era un desastre. Yo no podía seguir así. Yo tenía que cambiar la manera de plantear las cosas y entonces planteo a los chicos trabajar por proyectos aprendiendo a manipular robots en la clase de física, que un robot era un circuito interno con un sensor que medía la luz que llegaba a una superficie, ¿eh? Entonces los chicos aprendían a manipular mecánicamente y también con criterios, claro, esta tableta, ¿eh? Para que funcionara en una determinada superficie u otra, ¿eh? Entonces aquí vemos cómo a partir de aquí este profesor, en vez de explicar la lección de manera tradicional con el libro de texto, propone a los alumnos que trabajen apuntes grupales. Entonces él explica la lección, los alumnos toman nota y luego en grupos abren unos textos en Google Docs y allí 6, 7 alumnos comparten las notas que hicieron de aquella clase y elaboran sus apuntes de clase, que el profesor revisa en la nube también, en línea, ¿no? Otras ideas sería que
los profesores que se apropian de la tecnología la personalizan con lo que les interesa. De modo que la manera como utilizan la tecnología puede variar mucho de un centro a otro, ¿no? Un profesor dice, a mí me interesa la poesía, y entonces aprendí a trabajar con podcasts. Los alumnos se graban la recitación de poemas y los suben a una web y se escuchan entre ellos, por ejemplo. En cambio, otros trabajan más, por ejemplo, con fotografías y desarrollan prácticas en Flickr o en Pinterest, en lugares de este tipo, ¿no? Los profesores también más digitalizados trabajan más multimodalidad. Por ejemplo, una idea muy sencilla, que yo creo que es muy fácilmente exportable, es la idea de no pedir solo a los alumnos que escriban un texto, sino que hagan un vídeo como los que vimos antes, preciosos, ya es muy sofisticado, que tomen fotografías sencillamente con el móvil y las incorporen al texto. Y eso ya les obliga, pues, a pensar el texto en un conjunto, ¿no? Otra idea que desarrollaré un poco más mañana y que ya se ha expuesto aquí es la idea de trabajar la búsqueda de información, ¿no? Realmente en la red leer es buscar información y todo lo que implica esto, que mañana lo desarrollaremos mucho más. El profesor también más digitalizado trabaja más por proyectos. O sea, busca dinámicas en las que los alumnos estén implicados y trabajen activamente, porque entonces es cuando no se van a Facebook o cuando no se van a bajar vídeos, ¿no? Y otra idea es que el trabajo por proyectos implica también proponer pautas de evaluación criterial compartidas, ¿no? Tienes que decir a los alumnos cómo vas a evaluar lo que les pides que hagan, qué es lo importante que tienen que hacer. Y eso obliga de algún modo a fomentar prácticas de autoevaluación también y a aclarar mejor lo que se pretende aprender, qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápidamente este apartado, porque si no, no me quedarán minutos para leer y escribir. Uno de los problemas que sucede cuando... Voy a resumirlo mucho, no se asusten. Uno de los problemas que sucede cuando en una escuela entran de golpe 700 portátiles y todos empiezan con portátil, es que hay un pánico general, ¿no? Porque los alumnos llevan acumulada tanta hambre de ordenador, están tan hambrientos de tener un ordenador que enloquecen. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Enloquecen, entonces se ponen histéricos a buscar información, a abrir el perfil en Facebook y pasas unos meses terribles en los que necesitas enseñar orden a los chicos y ellos necesitan acostumbrarse a esta máquina. Y los 3 a los 4 meses la cosa ya se calma, ya no es tan interesante, ya se aburren. Entonces puedes empezar a trabajar de manera normal, ¿no? Entonces, una de las respuestas que las escuelas desarrollaron para luchar contra esta situación es crear unas normas de uso. Estas hojas son unas directrices de lo que puede hacer, lo que no puede hacer el alumno en clase, ¿no? Están en catalán, aquí pueden ver, por ejemplo, el buen uso del portátil. Pues puedes hacer esto, puedes no hacer esto. Entonces nosotros estamos recogiendo estas normas y estamos realizando un análisis de qué es lo que proponen. En general, los resultados son frustrantes, ¿eh? Porque las normas son las que ustedes pueden leer aquí, las normas principales, ¿no? El profesor dirige, tienes que obedecer al profesor, el portátil es una herramienta de trabajo, fíjense todo lo que implica, ¿eh? De concepto de no es para divertirte, trabajar y divertirse son cosas opuestas, etc., ¿no? Bueno, vamos a la lectura, ¿eh? Prácticas de lectura. Muy rápidamente. Leer libros de texto. Pues en general la mayor parte de las voces son negativas, ¿no? Los profesores y los alumnos coinciden en que hay muchas dificultades técnicas. Es fácil buscar la página 73 del libro, donde está la lección que toca hoy, y es mucho más complicado abrir el portátil, entrar en la wifi, entrar en la plataforma de la editorial, buscar el libro que toca para allá y entrar en la última lección que nos toca. Y al mismo tiempo abrir otra pantalla con el Moodle de la asignatura donde tienes que colgar la tarea y otra pantalla donde está un recurso externo y tener 3 o 4 pantallas abiertas en la pantalla pequeña del netbook, porque es un netbook pequeño, y saber manejarlo.
Entonces, aquí hay un primer problema muy importante, ¿no? Y que no es fácil saber manejarte con una máquina tan pequeña y saber moverte por distintos recursos que están en lugares distintos a veces, ¿no? Los libros de texto que hubo en Cataluña en los primeros años fueron muy criticados, de hecho eran PDFs enriquecidos, era el libro que había antes en versión digital con unos vínculos activos, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, para eso no hacía falta tanta inversión tecnológica, lo que necesitamos son materiales que realmente sean válidos, pero también hay que entender que las editoriales también tienen que hacer un cambio para el que no están preparadas y también necesitan tiempo para prepararse, ¿no? Es tristemente cierto que la tecnología mejor valorada por los profesores es la pizarra digital. La pizarra digital inteligente, que proyecta el portátil del profesor, el PowerPoint del profesor y que permite escribir encima, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque incrementa el uso y fortalece el uso de la explicación magistral, en el fondo, ¿no? De modo que la nueva tecnología sirve para mantener una forma de clase centrada en el profesor y no en el alumno, ¿no? Sí que es cierto que algunas investigaciones muestran que en una fase posterior, cuando el profesor se siente muy cómodo con la pizarra digital, empieza a proponer actividades en las que son los alumnos los que exponen ante sus compañeros, con el uso de la pizarra digital y un PowerPoint u otro documento, pues algún trabajo que han presentado, lo cual ya no sería exactamente un trabajo centrado en el profesor, ¿no? Pero en este punto, pues los datos son los que tenemos, ¿no? Un aspecto interesante es que bueno, en la escuela también se lee obra extensa, completa, ¿no? O sea, se leen literatura infantil y juvenil, se leen novelas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la portada del asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra y Faura, ¿no? Que es un libro muy utilizado en los institutos, aquí en Colombia también, creo yo, porque él tiene una fundación aquí en Colombia, Jordi Sierra. Y entonces estos libros se leen en papel. O sea, la lectura de obra literaria en ebook, en iPad, no ha entrado de ningún modo en este contexto que les estoy describiendo, ¿no? De modo que en la práctica nos encontramos pues, en un contexto que sigue dependiendo bastante del papel en algunos ámbitos, ¿no? Bueno, vamos, un punto que me parece importante destacar, y voy a pasar ya a las prácticas escritoras, es el tema de las redes sociales. Este es un punto caliente y negro en la actualidad, en la escolaridad en España. Aquí tienen ustedes una noticia aparecida, yo creo que es en enero de este año, donde se habla de Gossip, que es una aplicación que permite hacer comentarios anónimos, crear un grupo, por ejemplo, los estudiantes del Instituto X, de aquí de Medellín, ¿no? Entonces tú te das de alta y tú puedes mandar un cotilleo o un comentario anónimamente, ¿no? Y entonces, claro, eso bueno, pues generó todo un conjunto de conflictos, de acoso y de persecución y de, bueno, increíbles, ¿no? Entonces, bueno, la realidad actual es que todos los chicos, o casi todos, están en las redes sociales. Por ejemplo, las últimas entrevistas que hice a alumnos en junio, me contaban alumnos de 12 años, en una escuela media, baja, de Barcelona, me contaban que 2/3 partes, la mitad del grupo, tenían teléfono con acceso Wi-Fi y habían creado un grupo de WhatsApp. Todos estaban en Facebook, o casi todos, menos alguien que por motivos ideológicos no estaba, y habían creado un grupo de los compañeros de la clase, ¿no? Entonces allí dialogaban permanentemente, ¿no? De modo que el lugar donde leen y escriben más también los alumnos es en estas redes sociales. Y están absolutamente perdidos, o sea, no tienen información de seguridad, de identidades digitales, por ejemplo, tema muy importante, ¿no? O sea, ellos no son conscientes de que la foto que cuelgan allí va a quedar permanentemente allí y que, bueno, Facebook puede venderla y puede hacer cualquier cosa con aquello, ¿no? Entonces, por otro lado, las escuelas
normalmente rechazan las redes sociales, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, esto no es la escuela, esto no es el currículum, esto ocurre fuera de la escuela. Están prohibidas, ¿no? Solo a partir de 15 años en Cataluña se recomienda y se tolera que los profesores que quieran puedan utilizar las redes sociales. Y entonces aquí yo creo que hay un problema muy grave y actual, ¿no? Que es que la escuela no sabe responder a una necesidad real creada por el desarrollo tecnológico, donde los alumnos leen y escriben con más pasión en las redes sociales y la escuela no les está enseñando a leer y escribir. Bueno, voy a decir algunas cosas sobre escribir, ¿no? Para terminar. ¿Cuánto me queda? 8 minutos quedan. Bien. Uf. Bueno, pues, ¿qué pasa con la escritura? Claro, piensen que cambia todo. O sea, todos los chicos tienen un portátil, ustedes también. Entonces, vamos a repasar punto por punto. Tomar apuntes. ¿Qué pasa con tomar apuntes? ¿No? Estamos en secundaria, 12, 16 años, recuerden, ¿no? Entonces nos encontramos con todo tipo de prácticas, todo tipo de situaciones. Los centros, algunos centros que tienen una dirección, unas autoridades con las ideas muy claras y un equipo docente coordinado que siguen las escuelas, siguen la dirección, perdón, normalmente escuelas concertadas o privadas, tengo que decir, me disgusta decirlo, estas pueden trabajar muy bien el desarrollo de hábitos con el ordenador y desde primaria enseñan a los alumnos que cuando llega el profesor al aula ellos tienen que tener el portátil abierto, con la página abierta del libro de texto digital donde se quedaron en la última clase, que tienen que tomar notas y guardar el documento en una carpeta que tiene el nombre de historia o otra carpeta que tiene el nombre de matemáticas, ¿no? O de lengua. Y entonces en estas escuelas muchos jóvenes toman apuntes con el ordenador, con portátil, ¿no? Con algunos matices. Por ejemplo, muy pocos profesores de matemáticas, física, química y música reconocen que sus alumnos toman notas con portátil. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es muy difícil anotar una formulación química o matemática con portátil, ¿no? Y aquí tenemos un problema gordo, que es que muchos profesores del cuerpo docente pues dicen, bueno, el 1 por 1 a mí no me conviene porque la tecnología no está suficientemente desarrollado para estos tipos de escritura, que son las ciencias más empíricas y experimentales, ¿no? También es cierto que muchos docentes de escuelas donde no se dan las condiciones que mencioné antes, de equipos importantes que dirigen y un compromiso del colectivo de docentes, ya es una decisión de cada profesor. Y muchos profesores prefieren que el alumno apague el portátil, ¿no? Y que de algún modo le escuche a él. De modo que una situación muy habitual es la de que el profesor introduzca el libro de texto, que está digital, que lo proyecte en la pizarra digital y que los alumnos lo sigan viendo en la pizarra digital y anotando en papel, aunque tengan un maravilloso portátil guardado en la maleta, ¿no? Esta es la situación. Las tareas de escritura. En las tareas de escritura nos encontramos situaciones muy variadas. Hay profesores que piden a los alumnos que escriban en Google Docs y que revisen directamente en Google Docs los textos de los alumnos, individuales o cooperativos, que sería la situación 3, escritura digital, envío en línea y corrección en línea, de modo que no hay papel. Esta sería la situación de llegada. Pero la situación más habitual es aquella en la que los alumnos producen los textos con el portátil, pero luego los imprimen en su casa, con el gasto que supone esto, porque evidentemente en la escuela no hay impresoras ni cartuchos de tinta para eso, porque el profesor prefiere leerlos en papel y corregirlos en papel. Por ejemplo, una cosa que es muy rara es que los profesores corrijan con los sistemas más sencillos de corrección en línea, desde el menú de guardar cambios de Word hasta un programa tan sofisticado como Markin, por ejemplo, sin la G final, M-A-K-I-N, que es un programa de corrección en línea, es muy sencillo, ¿no? Y luego tenemos algunos docentes que defienden que la escritura manuscrita es buena.
y que obligan a los alumnos en algunas tareas a escribir con papel y a mano, porque de este modo, por ejemplo, se trabaja mejor la ortografía o no hacen recorta y pega. Esta es una adherencia y con ideas concretas de que se aprende mejor ortografía manuscritamente, escribiendo a mano. Aquí tienen, por ejemplo, una profesora de clase de inglés, una profesora de inglés, por otro lado, una buena profesora en muchas cosas que defiende esta posición, ¿no? Que está muy bien el ordenador y es muy bien utilizar determinadas tareas en línea, pero que hay algunas prácticas que tienen que hacerse manuscritamente, ¿no? Bueno, acabo ya. Bien. 5 ideas, no, espera. El epílogo, déjenme acabar el epílogo. No, estoy contento porque he podido llegar al final, que de un momento. Implantar el 1 por 1 es lento, o sea, la emigración tecnológica es una cosa muy lenta, años se requiere. Un dato que se suele citar de las investigaciones de Apple de los años 80-90 es que ellos hablaban de 4 años para que el docente de algún modo se acostumbre a utilizar estos recursos, ¿no? Piensen, si no, en lo que les ocurrió a ustedes cuando tuvieron el primer teléfono inteligente, ¿no? Que de golpe y porrazo fueron, bueno, en España se murió mi teléfono, fui a Telefónica, la malvada Telefónica, me dijeron, usted tiene millones de puntos, le regalamos por muy pocos euros un teléfono inteligente. Y yo me fui contento a mi casa, bien, tengo un teléfono inteligente, guau. Claro, un Panasonic cutre, diríamos en España, o sea, muy popular, muy humilde, que funcionaba muy bien, se había transformado en un potente ordenador, microordenador que tenía que conectar a Internet, actualizar, sincronizar. Y yo pasé mucho tiempo para aprender esto y calculo que he necesitado unos 2 años para aprender a utilizar pues, algunas de las cosas que se han mencionado aquí que se utilizan, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, como se dice, keep calm, ¿no? Ya iremos avanzando poco a poco, ¿no? La digitalización favorece ciertos cambios didácticos, más cooperación, más proyectos, más diversidad, pero de ningún modo es una actividad generalizada. O sea, hay mucho rechazo, hay mucho profesor que está en contra. El proceso de digitalización es muy costoso en términos psicológicos y de esfuerzo. He hablado con muchos docentes que están quemados, ¿no? Que este proceso que se quiso hacer en España de una manera muy acelerada y muy rápida, pues les ha sobrepasado, ¿no? No es tan fácil comprar 700 portátiles en unos meses, ¿sabes? Los tienes que ir a buscar a Taiwán y después el barco que los trae se queda atorado en Dubái y no llegan hasta 4 meses después de que ha iniciado el curso. ¿Y qué haces durante 4 meses? ¿Trabajar con fotocopias porque no tienes libros de texto en papel? No es fácil, como pueden ver, ¿no? La lectura de libros de texto topa con muchas dificultades técnicas del material y de los hábitos de trabajo. La digitalización no elimina el papel, sino que tenemos que imaginarnos una escuela donde conviven todos estos formatos, ¿no? Y la conexión a Internet multiplica la importancia de saber buscar, evaluar y gestionar la información, que es algo que se ha destacado aquí de manera muy precisa antes, ¿no? Y que volveremos a hablar mañana. Pero bueno, yo quiero acabar con unas buenas palabras, ¿eh? Entonces, uno de los profesores que me dijo que no tenía vergüenza de poner el nombre, ustedes saben que la etnografía es anónima en principio, ¿eh? Pero bueno, Ramón Casares, que es un buen profesor, no es especialmente sofisticado, ¿eh? Me decía, mira, a mí los ordenadores han mejorado mi clase por 3 motivos. Primero, porque la clase no se centra tanto en mí. En segundo, porque los materiales son más variados, hay mucho más donde elegir y porque se reduce la distancia entre el aula y el exterior. Solo por eso ya vale la pena. Muchas gracias. Simplemente quería compartirle la experiencia que al final el proceso, a pesar de que tengamos todos los instrumentos, el pánico que generan bloquea lo que se puede hacer con ellos. Muchas gracias. Gracias por el ejemplo que de algún modo, bueno, explica también las dificultades que yo no he explicado con detalle, pero que también padecimos en Barcelona, ¿eh? Y que en parte pues pueden
yo creo que dimensionan la tarea. O sea, no es tan sencillo pasar de ser un profesor que ha sido formado para trabajar con papel a pasar a otro universo muy diferente que es el portátil. Es un proceso largo, es un proceso costoso y tenemos que ser conscientes de eso para no quemarnos, para no desilusionarnos, ¿no? Pero en segundo lugar, las autoridades tienen que entender que no basta con invertir mucho en máquinas, que es lo más bonito, porque pueden decir después en un discurso que gastaron tantos millones comprando portátiles para tantas escuelas, y que en cambio tienen que invertir mucho más en un elemento que es fundamental, que es formación del profesorado. Porque si no hay formación del profesorado, la tecnología no se sabe utilizar. Profesor, ¿el lenguaje vernáculo de las redes sociales se debe llevar al aula? Y si se lleva, ¿qué incidencia tiene en la lectura y la escritura? Yo creo que no. Yo creo que la escuela tiene que... O sea, yo creo que el currículum escolar no está mal. Quizá podemos discutir la manera de llevarlo a cabo o podemos discutir cosas como el hecho de qué sentido tiene enseñar un determinado contenido que está disponible a 3 clics en la red, ¿no? Entonces, quizás es más importante enseñar cuáles son estos 3 clics y cuál es el camino y si un lugar es más fiable que otro, y es lectura crítica, como hemos visto esta mañana, ¿no? El lenguaje vernáculo o la manera como los jóvenes y los no tan jóvenes utilizan el lenguaje tiene una dimensión social identitaria importante. O sea, los chicos escriben K en vez de que, porque son rebeldes, porque quieren decir soy yo que lo escribo y te lo escribo a ti en una comunicación privada, ¿no? Entonces yo siempre digo que nadie tiene derecho a decirme cómo yo tengo que escribirle a mi madre o cómo tengo que hablarle, porque es una conversación privada, que lo que busca básicamente es la conexión visceral. Entonces me da igual ser incorrecto, utilizo las palabras que me dan la gana, que muchas veces son incorrectas en catalán. Otra cosa es que cuando estoy ante ustedes, que vienen de cualquier lugar de Colombia, yo tengo que garantizar el éxito de la comunicación, que significa que nos entendamos. Entonces, la mejor manera que yo tengo de conseguir esto es ser escrupulosamente estándar, adecuado, correcto, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos utilizar el lenguaje vernáculo para reflexionar con los alumnos de la diferencia con el estándar, ¿no? Chicos, escriban los últimos mensajes de texto que enviaron a sus amigos por el teléfono o por el chat o en un foro. Elijan algunos que se puedan presentar en clase, claro, porque pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y tampoco nos interesa meternos en la vida de los chicos. Ahora imaginen que en vez de escribir estos textos en el lugar donde hicieron, tuvieran que hacerlo a un desconocido o tuvieran que hacerlo a un lugar donde no está tan claro que les entiendan porque son gente que viene de otra parte. ¿Cómo lo harían? Transformen este texto a un lenguaje más estándar, ¿no? Entonces, este tipo de actividades de comparar y reflexionar yo creo que son relevantes, ¿no? Pero si la manera como los chicos se comunican entre ellos para marcar su identidad la llevamos al aula y se convierte en general de todos, lo primero que harán los chicos será crear una nueva forma para comunicarse en privado con ellos. Entonces no tiene mucho sentido. Doctor Daniel, tengo 2 inquietudes. La primera se centra en por qué no pensar en el trabajo de computador 1 a 1 desde los primeros años de escolaridad. ¿Por qué se lo digo? Cuando leo su propuesta aparece que es usado a partir de los 12 años. Soy profesora de la ciudad de Cali y en este momento estamos implementando el proyecto TITA, Educación Digital para Todos, donde se ha implementado o se está empezando a implementar desde el grado 3º. Yo pregunté por qué desde el grado 3º y por qué no los niños de jardín, de transición. Me dijeron, ellos tienen que desarrollar y quemar otros procesos antes de hacerlo. Si sabemos que nuestros niños nacen con el chip incorporado, ¿por qué no utilizar estos procesos desde esa época? La segunda es, usted hablaba de que se utilizaba la plataforma Moodle en el trabajo del proyecto. En este momento estoy realizando una propuesta para trabajar en articularla al proyecto TITA de Cali, haciendo uso de la plataforma Moodle, y las últimas versiones de Moodle nos permiten embeber
herramientas de la web.2 sin necesidad de que el estudiante tenga que salir de la plataforma a otras pantallas, sino trabajar dentro de la misma. Buenas preguntas. A ver, sobre la primera estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, no creo que las computadoras tengan que llegar a la escuela a los 12 años. Nosotros realizamos esta investigación sobre los 12 años porque esta es la decisión política que se tomó en España y nosotros llegábamos allí, pero hay otras escuelas en España y en otros lugares que trabajan con computadoras, varios tipos, tablets, etcétera, etcétera, desde muy pequeños, ¿no? Yo creo que si, o sea, en el mundo del papel ha sido muy habitual que en primaria e incluso antes, en preescolar, pues se empiece el aprendizaje de la lectura y la escritura con actividades, por ejemplo, en las que la maestra cuenta un cuento a los niños a partir de un libro, ¿no?, que va mirando y luego pide a los chicos, por ejemplo, que imaginen un cuento o cómo variarían ellos el cuento y luego los graba en vídeo y sube el vídeo a la red, por ejemplo, o lo que hacía antes la maestra, que era, por ejemplo, escribir el cuento que proponía el niño, de modo que la maestra actuaba como mediadora en el proceso de codificación del cuento, que obviamente el niño no sabía hacer porque no tiene la edad para hacerlo, pero el niño ya ve para qué sirve la escritura, ya ve contextos auténticos de utilización de la escritura y cuando aprenda a codificar podrá asumir la responsabilidad de codificar que hasta entonces le realizaba, por ejemplo, la maestra, ¿no? Entonces este proceso lo podemos replicar perfectamente con tecnologías actuales. Respecto a la segunda pregunta de Moodle, en el fondo es una pregunta también dirigida a ¿qué queremos? ¿Que los chicos estén en Internet como si estuvieran dentro de una pecera dentro del océano? ¿Entiendes? Esta es la pregunta de usted, ¿no? Sí, dentro de Moodle, pero no puedes salir de Moodle, estás dentro de una pecera, ¿no? Dentro de una pecera. No, claro que no. O sea, la gracia de leer y escribir es pelearte con las mentiras, con los pulpos que están en un árbol y con estas cosas para aprender el mundo real, ¿no? Entonces, Moodle es útil para algunas tareas, para algunas cosas, pero en el fondo reproduce la estructura tradicional de clase de un profesor con privilegios y unos alumnos que obedecen. Entonces, yo creo que el futuro es un Moodle u otra plataforma para solucionar algunos temas administrativos y luego otros recursos que pueden ir variando a medida que vaya cambiando la red, abiertos totalmente. Profesor Casani, yo siento que en este tipo de programas uno por uno hay como una especie de, no sé, son decisiones políticas, a mi juicio, un poco irracionales, voy a decir, porque es una locura hay que dotar a todos de un computador. Yo personalmente trabajo con TICS y creo que sí, esto no es que, por supuesto, comparto la idea de democratizar el acceso, no quiero decir con esto que no estoy de acuerdo, pero es que se toman unas decisiones políticas que no se evalúan, que no se evalúa el alcance y cómo se van a poner en marcha. Es una locura para mí decir, bueno, vamos a ponerlos desde tercero primaria, sin haber pensado en Cali. Yo vengo de Cali también, de la Universidad del Valle, tuve oportunidad de conversar con usted, sin haber evaluado primero cuáles son las condiciones y que usted hablaba ahora de formación de los docentes. ¿Están preparados para asumir eso o vamos a vivir una situación otra vez de infrautilización, subutilización de una cantidad de recursos cuyo costo es demasiado alto, cuando podría invertirse en otras cosas? La profesora Julie Coiro creo que habló en un momento de evaluar si no sería mucho más rentable decir, bueno, invertamos en algunas tablets, invirtamos en mejorar algunas salas de sistemas quizás, pero no de una manera como una decisión de uno por uno, para todo el mundo, pero ¿para qué uno por uno? Cuando no estamos seguros todavía que eso, la gente sepa qué hacer con el uno por uno, sin haber evaluado una tablet, qué tipo de aplicaciones para lectura y escritura. Usted muestra ahí opiniones de los docentes, qué permite realmente hacer.
en las diferentes áreas, en las diferentes disciplinas. Entonces, pues es como un comentario simplemente que me parece que aquí en Colombia también ya estamos en ese 1 por 1, que me parece que no es la mejor decisión sin haber evaluado realmente lo que las instituciones educativas, nuestro sistema educativo está en capacidad de manejar a nivel de la integración de las tecnologías. Muy bien, no infieran de mi presentación que yo estoy a favor del 1 por 1. Sencillamente este era el contexto de investigación. Yo soy un lingüista, de modo que a mí me interesa descubrir cómo lee y escribe la gente en estos momentos, con computadoras, en línea, etcétera, ¿no? El contexto más accesible que yo tenía en España era este, por circunstancias políticas, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo inferí esto. Si usted me pregunta si yo estoy a favor o en contra del programa 1 por 1, me pone en un aprieto porque realmente no sabría qué decirle. Porque de las escuelas que he pisado muchos días en estos 2 años, hay alguna que funciona muy bien con 1 por 1, a donde yo dejaría a mis hijos encantado. Y en cambio otras donde las cosas no van tan bien. Y también es cierto que hay algunas que nos han dicho que no a participar en la investigación, que es porque ya, claro, evidentemente el resultado sería mucho peor allí, ¿no? De modo que lo que ha dicho usted es muy sensato, y yo también lo suscribo, ¿no? Pero tiene el axioma de que hay demasiado dinero dedicado a la educación, y este es lo que yo querría dejar. O sea, vamos a dejarnos de complejos. O sea, en educación hay que invertir tanto o más que en gasto militar o que en muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas más inútiles en que se gasta el dinero el gobierno que en educación. Entonces, a mí no me sabe mal gastar tanto dinero en computadoras. Lo que quiero es más dinero para formación del profesorado, ¿no? Si realmente no tenemos todo el dinero necesario, pues vamos a discutir de qué manera podemos implementarlo más fácilmente, ¿no? Pero darle una computadora al niño para que se la lleve a su casa y desde casa pueda hacer también búsquedas es una cosa que, por ejemplo, todos los especialistas en este ámbito consideran positiva, o como mínimo la mayoría de los que he leído yo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está el debate. Yo vengo de Santander y el espacio donde yo laboro es un espacio rural, muy rural. Los niños tienen que trasladarse casi 2 horas para poder llegar a la escuela. Entonces, yo he observado en el transcurso del día que muchas de las intervenciones son más en función de los espacios urbanos. Y nosotros aquí la mayoría pues tenemos el acceso, o nuestros hijos están en el espacio urbano, pero el espacio rural empieza a manifestar otra serie por decirlo así, de dificultades. También tienen unas necesidades muy puntuales. Yo sé que la magia para el espacio rural está en nosotros. Yo puedo tener solamente, en mi escuela tengo 5 equipos, porque me los dio computadores para educar. Tengo un videobeam, y ese videobeam no me sirve de nada porque ni siquiera la luz no alcanza ni siquiera a encenderlo bien. Pero la magia está en eso. ¿Qué tipo de investigaciones se han adelantado en los espacios rurales? Porque eso también es otro lugar al que nosotros también podemos llegar a aportarle mucho más a estos procesos de investigación. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay, bueno, sin duda lo que acaba de decir usted es una limitación de los ponentes, que solo somos urbanitas y ponemos ejemplos de grandes ciudades, o sino que no están ubicados, ¿no? Que ya viven directamente en la nube, ¿no? Sin localización. Yo creo que hay impresionantes experiencias de escuelas rurales o escuelas unitarias, como también se llaman en España, ¿no? De maestros solos ante, pues no sé, 10, 12 niños de edades distintas, trabajando en grupos, organizando tareas en las que unos enseñan a otros, con distintos espacios, y que pueden tener conexión a la red, que esto es lo fundamental, ¿no? Porque se habla mucho de computadoras, lo esencial es la conexión. La computadora sin conexión es una máquina de escribir. Es que no. La conexión es lo importante, ¿no? Y una conexión y una red de escuelas rurales y programas
que impliquen a los chicos en tomar medidas de la lluvia que ha caído en la escuela cada día y poder enviar los datos a un lugar donde luego con otras escuelas hacen un estudio de pluviometría, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de experiencias de colaboración en línea, programas de, por ejemplo, establecer amigos en línea. Te estoy diciendo cosas muy sencillas, ¿no? Entonces los niños sienten la emoción, aunque no hayan estado delante de la compu, ellos escribiendo el mensaje, saben que desde su clase se envió un texto y que este texto ha llegado a otro lugar y que otros niños les responden y llegan a clase el primer día y dicen, a ver si ha llegado el email. Y ya saben lo que es un email, ¿no? Entonces, respondiendo también un poco a la pregunta del 1 por 1, probablemente no es necesario tener un ordenador para cada niño. O sea, se pueden hacer muy buenas cosas con menos recursos, ¿no? Con un profesor hábil y con programas de apoyo que realmente fomenten una enseñanza competencial de la lectura y la escritura. Muchas gracias.